Para la mayoría de nosotros, la palabra de Dios es un misterio. Y la palabra de Dios como misterio es algo que no podemos entender, es algo que está oculto, es algo que está allí, pero que muchos de nosotros no entendemos. El apóstol Pablo menciona muy claro que cuando hablamos sabiduría de Dios, la hablamos en misterio, es decir, en algo que está oculto, en algo que está escondido, la cual es una sabiduría que predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, que ese misterio o eso oculto fue para un tiempo, pero ya para nosotros ha venido a ser revelado. Quédate conmigo si quieres conocer acerca de este tema que titulé La única fuente del conocimiento de Dios. Cuando hablamos de la única fuente del conocimiento de Dios, hablamos de que su palabra debe ser revelada a nuestras vidas. Sí, debe ser revelada. Y esta fuente del conocimiento de Dios como tal es un misterio para muchos, es un misterio para muchos. Entonces, esta palabra al ser revelada, es necesaria ser revelada, y esta fuente del conocimiento de Dios como es un misterio, necesita ser revelado. Pero entonces, ¿cómo así que revelado? ¿Cómo así que revelado? Te estarás preguntando. Bueno, la palabra misterio tiene viene del griego musterion, que quiere decir escondido, sin comprensión y oculto. Eso significa la palabra misterio. Esta revelación no se da porque tengamos una fórmula mágica, ni mucho menos por lograr estudiar en las mejores universidades. Esta revelación tampoco se da por conocer o estudiar en los mejores institutos bíblicos, ni teológicos, no. Podemos estudiar, de hecho, podemos estudiar teología sin tener revelación de la palabra. Y ahí es donde muchos nos volvemos de pronto cabezones de mucha información y con poca formación. Es decir, que lo que aprendemos no lo llevamos a la práctica. Lastimosamente, en la mayoría de los institutos bíblicos o teológicos solamente enseñan información, pero no formación. Eso es muy delicado. Simplemente la revelación de su palabra, como lo mismo, la misma Biblia lo dice, se da directamente al Espíritu, pues Dios es Espíritu y Él es el que lo da a revelar. Por eso su palabra hay que observar lo que dice la primera carta a los Corintios capítulo 2, 9 al 10, que dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido del corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay un secreto bien tremendo, y es el amor. Pero el amor, ¿por qué? El amor por su palabra, el amar su palabra, el apasionarse por la palabra de Dios. Es lo que nos va a permitir a nosotros ver lo que ojo no vio y oír lo que oído no oyó. Porque mire lo que dice el versículo 10 en la primera carta a los Corintios 2, 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿en dónde? En el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, la clave para poder entender y comprender la palabra de Dios es que nosotros nos dispongamos a aprender, a ser edificados, a ser formados, a caminar en el orden, a poner en práctica lo que las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios o la Biblia nos enseñe. Por eso el tema es la única fuente del conocimiento de Dios. Si quieres conocer a Dios, si quieres que Dios se revele a tu vida, pues es importante entender esta parte, y es entender que solamente va a ser a través de su palabra, a través de la palabra de Dios. Ya vimos entonces lo que significa la palabra en el original idioma, misterio, ¿sí? Ahora quiero decirte o quiero explicarte lo que significa la palabra revelación. La palabra revelación en su raíz etimológica procede de la raíz griega apocalypsis. De pronto te familiarizas con el último libro de las Sagradas Escrituras.
De hecho, hay una Biblia que le dice revelación, o sea, lo llama como el original, en el idioma original. Apocalipsis significa revelación, que sugiere la idea de qué, de revelar, quitar el velo, de descubrir, de traer a la luz lo oscuro, de traer a la luz lo no conocido. Eso significa la palabra revelación. En términos más sencillos, es como tener un pañuelo en nuestro rostro y no vemos nada. En términos más sencillos, es como ponernos un pañuelo en nuestros ojos y quedarnos así. Ahí estamos en misterio, no vemos, no conocemos. Pero cuando venimos a la revelación de su palabra, entonces el velo ¿qué? Se quita. Y cuando se quita el velo podemos ver con claridad. Y si no vemos con claridad, pues vamos a necesitar que alguien nos lleve de la mano, porque si no nos vamos a caer, nos vamos a golpear, nos vamos a estropear y nos vamos a lastimar. Por eso, si andando con algo, con un trapo aquí o con un pañuelo aquí, no vamos a poder ver con claridad. Pero lo más sensato que es, sí, lo más sensato que es, exactamente que nos quitemos el pañuelo, ¿sí o no? Para no estrellarnos, para no chocarnos y mucho menos para depender de que nos lleven de la mano, para caminar con plena libertad y sin que nos lleven sin saber a dónde nos están llevando. Muchas veces nosotros terminamos caminando o siguiendo doctrinas o enseñanzas que no nos están dejando ver con claridad la revelación de su palabra, porque estamos yendo donde no sabemos a dónde nos están llevando. Pongamos otro ejemplo. Entremos a una habitación completamente oscura, no sabemos qué hay adentro, mucho menos vamos a caminar tranquilos por el miedo a tropezarnos. Si nosotros nos entramos a una pieza oscura, todo oscuro, no vamos a poder ver con claridad dónde estamos, porque no conocemos el lugar. Pero cuando encendemos la luz, podremos estar más tranquilos y menos angustiados, porque ya podemos ver con claridad y así no tropezarnos. Caminando por ese cuarto oscuro, pues no vamos a poder avanzar. Vamos a estar caminando con miedo, vamos a estar caminando con angustia, vamos a estar caminando con desesperación, porque no sabemos ni dónde estamos, porque no queremos tropezarnos, no queremos lastimarnos, pero es inevitable. Caminar por un cuarto oscuro que no conocemos, nos vamos a tropezar. Esto es lo que necesitamos con urgencia, esto es lo que necesitamos con verdadera urgencia. Y enciendo las alarmas, porque esto es importante, que se nos revelen las sagradas escrituras, que se nos quite el velo para que podamos caminar con paso firme, sin miedo, sin manipulaciones, caminar en la palabra de Dios, más tranquilos, más confiados y más reposados. Lastimosamente andamos con un velo o vendas espirituales que no nos permiten ver con claridad. No nos permite ver con claridad cuál es nuestra realidad espiritual. Es tanta la ceguera espiritual que le terminamos creyendo más a la mentira de los hombres que a la verdad de Dios escrita. Le creemos a cualquier cosa menos a la palabra de Dios. Revelación básicamente es el descubrimiento de lo que era desconocido, previamente en referencia a las verdades divinas por la mente humana. Nuestro Señor Jesucristo nos lo dio a conocer. El Señor Jesucristo nos vino a traer una revelación, nos vino a traer una luz. Ese era su propósito, era quitarnos el velo religioso para mostrarnos el amor al Padre. En el Antiguo Testamento no se puede comprender el amor del Padre, porque está ese velo religioso. Por eso todo era condenación, por eso todo era juzgar, era maltratar, ¿sí? Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste ¿a quién? A los niños, a los niños. Necesitamos ser como niños para poder nosotros ser curiosos como los niños, y poder estar dispuestos siempre a aprender. Por eso, si tú estás aquí, si tú estás escuchando, si estás viendo esta enseñanza, no has llegado por casualidad.
Has llegado porque quieres aprender. Has llegado porque quieres conocer un poco más acerca de lo que es el conocimiento de Dios, de lo que es la única fuente del conocimiento de Dios. Entonces, si estás aquí es porque no es casualidad, créeme, no es casualidad. Porque muchos estamos ya cansados de lo mismo y estar en lo mismo y en las mismas. Necesitamos algo más. Y es que hay mucho más. Cada vez que avanzamos en el estudio de las Escrituras, hay mucho más. Pero no en un estudio de información, sino en un estudio de revelación de la palabra de Dios. Porque es la misma palabra de Dios que se revela a nuestras vidas. Recordemos que Jesús les hablaba fuertemente a los fariseos y a los sacerdotes, quienes se creían los más sabios y los más entendidos. O sea, los líderes de esa época, los líderes religiosos de esa época. Ellos no entendían las palabras de Jesús. La mayoría no entendía. ¿Por qué? Sencillamente por su propio velo religioso, basado en tradiciones de hombres. Hay un velo religioso que se llama tradiciones de hombres. Y cuando Jesús se refiere a los niños, pues se refiere a aquellos que se disponen a conocerle, se disponen a entenderle, de acuerdo a lo que está escrito es en su palabra, lo que está escrito en su palabra. Como lo expresó el profeta Jeremías en una ocasión y dijo, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas, mas alábese en esto, en que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces, mire, lo primero, antes de conocer a Dios, es importante que entenderlo. El objetivo de la revelación es traer a la luz la verdad que Dios quiere enseñar al hombre. Ese es el objetivo de la revelación. Dios quiere traer una verdad, es su verdad, para enseñársela al hombre. Pero como nos han puesto un velo, como nos han puesto un pañuelo, como nos han puesto un trapo viejo en nuestros ojos espirituales, no lo podemos ver. No podemos ver qué es lo que Dios quiere. No podemos entender realmente a Dios. Es por eso que el apóstol Pablo escribió una verdad muy profunda acerca del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1:17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, se destapa por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe, ¿qué? Por la fe vivirá. Entonces mire que en el evangelio la justicia de Dios se revela, es por la fe, es por la fe. ¿Y dónde se revela la justicia de Dios? Bueno, la justicia de Dios se revela, quiere decir que se descubre, se destapa, se ve con claridad en el evangelio del reino. En el evangelio del reino, no en el evangelio de la necesidad, no en el evangelio de la prosperidad, no en el evangelio ¿cómo es que me llama eso? El evangelio del sufrimiento, no. Es en el evangelio del reino que es donde se puede entender la justicia de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿Qué es la justicia de Dios? Bueno, la justicia de Dios es Cristo y su obra consumada en la cruz. Juan 19:20, cuando él dijo, consumado es. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es Cristo. La justicia de Dios es su obra consumada en la cruz. El apóstol Pablo, al terminar la carta de los Romanos, dice lo siguiente: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, mire que según la revelación del misterio que se ha manifestado, se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pero a nosotros se nos ha dado a conocer. ¿Qué se nos ha dado a conocer? A un Cristo vivo, a un Cristo real, a un Cristo resucitado. Somos unos privilegiados porque tenemos la palabra de Dios escrita para conocerle y entenderle en un conjunto de libros de 66 libros. ¿Cuántos libros? 66 libros.
Privilegio que no tuvo ni siquiera el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, cuando murió, él no alcanzó a leer el Apocalipsis que escribió Juan. Y nosotros tenemos todo el compendio de 66 libros. Tremendo, ¿verdad? Conjunto de libros que tratan de un solo tema. Y esto es lo que quiero resaltar siempre, y vendré este año a resaltar esta parte. Y es revelar y destapar a un Cristo vivo, real, en nuestras vidas, y su obra maestra, que es la muerte y la resurrección. Esto lo quiero hacer durante todo este año en este canal. Destapar a Cristo por todas las escrituras, para que nos apasionemos más por la palabra de Dios, para que nos apasionemos más por su palabra. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios menciona lo siguiente: que por revelación me fue declarado el misterio. Dice que por revelación. O sea que Pablo, todo lo que leía Pablo, lo que conocía Pablo era un misterio, pero a él se le fue revelado. Como antes lo he escrito brevemente, dice él, leyendo lo cual podéis entender. A veces hay cosas que podemos entender. ¿Cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo? Misterios que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Tremendo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Dios en Cristo, de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios capítulo 3, versículo 3 al 6. Entonces observemos esa parte. Que el misterio era que nosotros, todos los seres humanos, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. Aquí no hay acepción de personas. Olvídese, aquí no hay acepción de personas. Aquí todos somos llamados a ser coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿De cuál cuerpo? Del cuerpo de Cristo. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Esas son las buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Y las buenas noticias es que tú, ahí donde estás, eres un privilegiado hijo de Dios. Hijo de Dios. Título que está por encima de todos los títulos: ser hijo de Dios. El versículo 4 me llama la atención cuando dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. La clave para entender el misterio de Cristo no es el pertenecer a una denominación. La clave para entender el misterio de Cristo no es lo que estoy diciendo, no es el pertenecer a una denominación eclesiástica de gran reconocimiento. La clave para entender el misterio de Cristo es leyendo. Por falta de lectura y estudio de la palabra de Dios, otros nos están llevando a donde ellos quieren y como quieren. Sencillamente porque nos están poniendo vendas mágicas. No permitamos que nos pongan vendas mágicas. Comprobemos por las escrituras, por la palabra de Dios, si lo que nos están diciendo es así o no es así. Aquí tengo mi Biblia viejita y ojalá ustedes la tengan también en sus manos, comprobando que cada texto que estoy mencionando lo puedan anotar y lo puedan mirar, comprobando, como los bereanos, buenos bereanos que deberíamos de ser. Los buenos bereanos, dice en Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban cada día para ver si estas cosas eran así. Entonces, ¿cuál es el misterio que necesitamos que se nos revele? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el misterio que necesitamos que se nos revele? Comencemos por aplicar lo que estamos aprendiendo. Eso es lo que necesitamos. Bueno, aplicar lo que estamos aprendiendo. Decimos que la clave para entender el misterio de Cristo es leyendo. Entonces vamos a la única fuente del conocimiento de Dios, que es la Biblia. La única fuente del conocimiento de Dios, que es la Biblia. Colosenses capítulo 1, 26 al 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Bueno, ¿cuál es ese misterio? O sea, ¿qué es
la única fuente del conocimiento de Dios es la que nos va a llevar a entender ese misterio. Y ese misterio es que conozcamos las riquezas de la gloria de Él, de Cristo. ¿Y cuál es el misterio más tremendo que está allí o lo que está oculto y que no hemos podido entender muchos? Es que Cristo vive ¿en dónde? En nosotros. Cristo vive en cada uno de nosotros. Ese es el misterio revelado. La palabra clave que encontramos en el versículo 26 es el misterio oculto. ¿Y qué es ese misterio? Y que ese misterio ya ha sido manifestado a sus santos. Es decir, a cada uno de nosotros que hemos sido redimidos por su sangre derramada en la cruz, fue la obra perfecta de la cruz, Cristo donde nos hicieron santos para con Dios el Padre. Efesios 1:4. El versículo 27 nos va llevando a un nivel mayor porque al quitarse el velo espiritual y religioso vamos a conocer las riquezas que poseemos, de la gloria que poseemos y con mayor claridad vamos a entender que el Cristo resucitado vive en donde? En nosotros, que es nuestra esperanza de gloria. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Luego el versículo 28 dice, donde dice que está el propósito de las Sagradas Escrituras, que es anunciarla, amonestando a todo hombre y ser enseñado en toda sabiduría divina. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento? ¿Qué estoy haciendo yo cuando hago un video? Amonestando a todo hombre para que sea enseñado en toda sabiduría divina. ¿Qué es amonestar? ¿Regañar? ¿Jalar las orejas? No. Amonestar es animarlos. Amonestar es decirles, hombre, despierten, despierten. No se dejen manipular, no se dejen engañar. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Cristo vive en ti. El reino de Dios es para disfrutarlo. Eso es amonestar, es animarlos a que continúen, es animarlos a que avancen, es animarlos a que no se den por vencidos, porque muchos están tirando la toalla, diciendo no, que es que el evangelio es una mentira, que el evangelio eso es algo que no sirve para nada, eso es la gran mentira que hay hoy en día. No se dejen desanimar. Está bien, los líderes espirituales, los ministros, los pastores, los predicadores están manipulando con muchas cosas y haciendo cosas desordenadas, pero hay un Cristo vivo y resucitado que vive en ti. Tú no necesitas estar en un lugar donde te manipulan, no. Lo único que necesitas es una relación íntima con el Dios Padre Todopoderoso y que compruebes si lo que te están explicando, te están enseñando, está escrito en las Sagradas Escrituras. Que pregunta lo que quieras. Pregunta y que te den respuesta a través de las Escrituras. Como dijo Martín Lutero en una ocasión, no me retractaré si no me lo comprueban por las Escrituras. Ojo, entonces esa es la clave, no nos dejemos engañar. Hoy en día por lo menos son pocos quienes reconocen que la formación y la enseñanza son necesarias para hacer las cosas decentemente y con orden. Muy pocos lo reconocen. Y precisamente vemos una deformación ministerial que sale a causar daño a las personas. Salen a causar daño. Me refiero a lo que ya mencioné, pastores, ministros, que rechazan la enseñanza. ¿Por qué? Porque creen que saben más que el Espíritu Santo. Muchos predicadores, pastores, y con todo respeto lo digo, ellos pretenden saber más que el Espíritu Santo. Hablan diciendo que estudiar teología no es necesario. Andan diciendo que estudiar en un seminario o en un instituto bíblico no es necesario. Es importante estudiar, es importante formarse. Pero bueno, cada quien toma la decisión y pues hace lo que quiere. Yo simplemente lo menciono. Bueno, lo que pasó ¿acaso no fue lo que pasó con Moisés? A ver, ¿qué le pasó a Moisés? Él tenía un llamado de parte de Dios, pero no tenía formación. Y en su primer mensaje ministerial terminó matando al egipcio. ¿Sí ves? Lo delicado que es uno lanzarse a un ministerio o lanzarse a ser predicador o lanzarse a ser un pastor sin tener una formación ministerial. Ay. Bueno, mucho cuidado con aquellos que se lanzan a un ministerio pastoral sin formación. Tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nos han formado y en vez de formarnos, nos han deformado.
y terminan matando la fe de muchos. ¿Cuántos años fue formado Moisés? Pregunto. 40 años fue formado en el desierto. 40 años. Nosotros no llevamos ni siquiera 6 meses estudiando las Sagradas Escrituras y ya queremos salir al ministerio pastoral. Nosotros no llevamos ni 60 minutos escuchando esta enseñanza y ya queremos salir a predicar. Ya queremos salir a dar mensajes de Dios. Salimos confundidos muchas veces queriendo enseñar lo que ni siquiera entendemos. Me pregunto, ¿qué me va a enseñar una persona que está en ese estado confundido? ¿Qué me va a enseñar? Si es una persona que ni siquiera se deja formar, si es una persona que ni siquiera se deja instruir, si es una persona que siempre quiere tener la razón, ¿qué me va a enseñar un confundido de esos? Sacando textos fuera de contexto, enseñando cosas que vio, que oyó, que no sé qué, se comió unos frijoles trasnochados y empezó a tener visiones y sueños, cuando ni siquiera están en las Escrituras. Entonces es muy importante que la palabra de Dios sea ¿qué? Revelada, sin tanto misticismo religioso ni tanta especulación, que ese es el error de la gran mayoría. Vuelve mística la Biblia, vuelve místico, especulativo muchas cosas a raíz de cómo los han enseñado, los han instruido. Entonces es necesario que nos sentemos a recibir de otros, que ya se les haya revelado el Dios de las Sagradas Escrituras y tienen mayor claridad en el conocimiento de Cristo como Rey, como Señor. O sea, es necesario eso, sentarnos a recibir, sentarnos a aprender, sentarnos a poder comprender esta parte de las Escrituras. Por ejemplo, Felipe el etíope había comprado una Biblia porque le habían dicho que al tener la Biblia le iba a ir bien, que como muchos que la tienen abierta como superstición de protección, la tienen abierta allí, y con todo respeto pues lo menciono, le dijeron al etíope, usted le va a ir bien si usted tiene su Biblia, y es más, ábrala en el Salmo 91 o en el Salmo 93, era que va a tenerla ahí y le va a ir muy bien. Pero entonces aconteció que el etíope no entendía lo que leía, por lo que Felipe por eso le comienza a enseñar. Hechos 8, 26 al 39 está ese relato. Felipe le empieza a enseñar porque él le dice, yo no entiendo lo que estoy leyendo. Porque Felipe, un entendido de las Sagradas Escrituras, y el etíope, un confundido que se dejó enseñar. El etíope se dejó enseñar. El etíope se dejó enseñar. ¿Por quién? Por una persona que entendía. Es importante entender. Ahora, no es ir a ir a buscar y a buscar a ver quién me va a enseñar y aprendo de uno, aprendo del otro, aprendo del uno del otro. No, debes de definir una línea. Y de acuerdo a esa línea de pensamiento o de enseñanza bíblica, pues váyase por ahí. Y usted mismo compruebe por las Escrituras si es así o no es así. Es así de sencillo. Lo que no concuerde con la palabra de Dios, pues entonces lo vas desechando y pues vas soltando a aquellos que ves que te están manipulando. Bueno, en conclusión, ya para ir terminando. La única fuente del conocimiento de Dios se encuentra en su palabra revelada, que nos quita ese velo espiritual, que nos quita ese velo religioso y que nos esclaviza. Entonces, la única fuente del conocimiento de Dios se encuentra en que esa palabra se nos revele para salir de ese estado de ceguera, ese estado de esclavitud religioso. Porque la religión como tal nos condena a una tradición aburrida. Y si usted se pone a mirar, son puras tradiciones de hombres que esclavizan, que lleve, que traiga, que haga, que no sé qué. Pero la Biblia me dice a mí que estamos es para disfrutar de las riquezas del reino de Dios en vida. Estamos es para disfrutar esas riquezas del reino de Dios en vida. Mire lo que dice Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea que reinarán en vida, resaltemos esa parte, reinarán en vida por uno solo. Entonces estamos es para reinar y para disfrutar
en vida, en vida. ¿De qué? El reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Cristo. Entonces te animo para que continúes aprendiendo mucho más con el estudio de la palabra de Dios. Voy a procurar seguir subiendo pues estos temas, esta reflexión, no sé si llamarlas reflexiones, si llamarles temas, pero sí quiero ayudarte a que fortalezcas esos conocimientos bíblicos. Yo abajo en el enlace, abajo en la cajita de los comentarios voy a dejarte el enlace para que visites mi página, para que visites mi blog. Ahí hay más artículos en los cuales puedes aprender, puedes estudiar, puedes meditar, puedes hacerme preguntas aquí abajo, pregúntame lo que quieras que mucho gusto voy a contestarte. Entonces, muchas gracias por ver este estudio. Espero que le haya sido de mucha edificación para su vida. Entonces, espero que les haya servido a crecer un poco más espiritualmente y que sin tanto misticismo y sin tanta superstición podamos avanzar. Recuerda que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad y nuestra única regla de fe. Si te ha gustado este video, pues recuerda lo que pues todos decimos, todos los que estamos en YouTube, dale like, compártelo y déjame tus comentarios. Soy Carlos Rummenigge Camayo de carlosrummenigge.com. Soy profesor, ministro del Evangelio del Reino de Cristo y también misionero. Hasta una próxima oportunidad. Que la pases bien.